Apocalipsis 4, vamos a leer a partir del versículo 4, nos quedamos en el versículo 3, así es que versículo 4 hasta el verso 11 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, hasta ahí leemos. Pueden sentarse, hermanos. En nuestro último estudio observábamos en este capítulo 4 que es la segunda visión que Juan recibe en este libro, o de este libro, de esta profecía. Y dijimos que Juan es llevado al cielo mismo, al trono de Dios. La primera visión la recibe Juan estando en la isla de Patmos, donde él había sido llevado a causa de la palabra de Dios, de la proclamación del evangelio y el testimonio que la iglesia daba de Jesucristo. Y entonces, estando él en la isla de Patmos, es donde él recibe la revelación de este libro, de esta profecía. Pero en la primera visión lo que Juan ve es la manifestación de nuestro Señor, que se le aparece a Juan glorioso, resucitado, y como lo dice Juan, el Hijo del Hombre, ¿no? Ahora, recordamos que el Señor le dice a Juan que escriba las cosas que has visto, las cosas que son o que estás viendo, y las cosas que habrían de suceder después de estas. Y es así como Juan describe la visión o la segunda visión de este capítulo 4, donde él es llevado al cielo, donde dice que se le dice, la voz que le había hablado en la primera visión como voz de trompeta le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y entonces Juan dice: al instante yo estaba en el Espíritu. Y entonces cuando él se encuentra instantáneamente en el cielo, dijimos al frente del mismo trono de Dios, porque lo primero que él describe de la visión que él tiene en el cielo es el trono de Dios. Por eso él dice:
y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y luego él simplemente lo describe, simplemente digo porque Juan lo describe al Señor, la gloria de Dios, como piedras preciosas. Es decir, que Juan lo que él describe es por medio de cosas terrenales, y eso es lo que él hace mucho en este libro, que por medio de símbolos, de cosas terrenales, porque él sabía que iba a escribir a seres humanos. O sea, recuerde que Juan está teniendo visiones de Dios. Y en esas visiones lo que él ve es cosas majestuosas, gloriosas. Por lo tanto, era verdaderamente casi imposible para él describir, sino solamente con cosas que los seres humanos entendemos, entender lo que él estaba viendo en estas visiones. Y por eso dijimos que él simplemente, en lugar de describir a la persona de Dios, él simplemente dice, a uno sentado en el trono. Y ese es como vimos en nuestro último estudio, de que ese es el título, o por lo menos la expresión que Juan utiliza para describir a Dios, al que está sentado en el trono. Y luego cuando entremos al capítulo 5, a esa expresión del que está sentado en el trono se le agrega la frase, y al Cordero, porque pareciera ser que en el libro de Apocalipsis lo que entra en escena, como dijimos, el libro de Apocalipsis podríamos describirlo como una película. Juan lo ve en visiones y él lo describe como si él estuviera describiendo una película de lo que ve. Porque en el capítulo 5 vemos entonces a nuestro Señor como Redentor, a aquel que fue inmolado, que fue sacrificado por nuestros pecados, y es Él el que tiene el derecho, la autoridad, se le ha dado el poder para juzgar a sus enemigos, que es lo que va a empezar en el capítulo 5. Pero antes de eso, entonces lo que tenemos en el capítulo 4 es el trono de Dios. De otra manera podríamos describirlo, el tabernáculo de Dios en el cielo. Y cuando digo el tabernáculo de Dios en el cielo, me refiero al hecho de que, ¿se recuerda usted cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo en el desierto cuando ellos salieron de Egipto? Y entonces Dios le dice a Moisés, hazlo de acuerdo a lo que tú estás viendo. Entonces a Moisés se le muestra en visión también un tabernáculo, pero un tabernáculo celestial, y Moisés tenía que construir un tabernáculo terrenal con las similitudes del tabernáculo original, que era el tabernáculo celestial. Por eso es de que cuando uno lee este capítulo 4, lo que tenemos aquí es la descripción a través de lo que Juan ve. Lo que vemos es lo que el tabernáculo en el desierto era, del cual copió Moisés del tabernáculo original del cielo. Por eso es de que después de describir Juan el trono y al que está sentado en el trono como piedra de jaspe y cornalina, y ese arco iris alrededor del trono, versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Sí? Entonces lo que Juan ve es el trono principal en medio, y ese trono es el trono de Dios. Dijimos que alrededor de 40 veces en todo Apocalipsis se habla del trono. 38 veces se refiere al trono de Dios, y solo 3 veces, una se refiere al trono de Satanás
y 2 veces al trono de la bestia. Entonces vemos que el libro de Apocalipsis habla de la grandeza, de la majestad, de la gloria de Dios. Y por eso, como hemos dicho, es lamentable. Vivimos en una época en que la gente es muy curiosa. Bueno, de por sí el ser humano es curioso por naturaleza. Pero a veces nuestra curiosidad se va a lo que no es relevante o lo que no es lo más importante. Porque lo que Apocalipsis es la revelación de Dios, de su gloria, de su majestad, de su autoridad, de su soberanía. Pero cuando la gente lee y quiere entender el libro de Apocalipsis, lo que quiere entender es la bestia, el diablo, mira todo lo que pasa, los juicios. Eso es lo que la gente pone su atención en el libro de Apocalipsis. Pero lo más importante del libro de Apocalipsis, como de toda la Biblia, es Dios gobernando el universo. Él es el soberano del universo, el soberano de los reyes de la tierra, como lo dijo Juan en su primera visión del Señor. Él es el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Pero entonces, Juan ahora pasa a describir que él ve 24 tronos que están alrededor del trono, o sea, del trono de Dios. Por eso dice, y alrededor del trono, fíjese, dijimos que en ese capítulo 4, 12 veces se hace referencia al trono de Dios. 12, eso es tremendo. 12 veces. O sea, de las 37 veces que se hace referencia en Apocalipsis al trono de Dios o al que está sentado en el trono, 12 la encontramos aquí en este capítulo de 11 versículos. Entonces Juan dice que alrededor del trono, así es todo como él se refiere al trono de Dios. Dice, alrededor del trono había 24 tronos. ¿Sí? Entonces, seguramente lo que nosotros podemos percibir en la visión es que el trono de Dios está en medio y que 12 tronos están de un lado del trono y otros 12 tronos están alrededor del trono. 12 a la derecha, 12 a la izquierda. Por eso él dice, y alrededor del trono, es decir, el trono de Dios queda en medio en la visión de Juan, y dice que alrededor del trono había 24 tronos. Y luego él dice, y vi sentados en los tronos a 24, ¿qué dice? Ancianos. Y dice que estos ancianos estaban vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, vemos aquí que Juan habla de 24 tronos alrededor del trono de Dios. Pero Juan también dice que en los tronos hay 24 ancianos sentados. Estos ancianos están vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, aquí, hermanos, es donde tenemos una de las cosas que yo llamo difíciles del libro de Apocalipsis. Porque no tenemos nosotros otra referencia a estos 24 ancianos en el cielo en la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos para poder entender entonces el simbolismo? Porque esto es simbolismo. Entonces, lo que hacemos nosotros es que a través de la descripción que hace Juan de estos 24 tronos y 24 ancianos en estos tronos, con vestiduras blancas y con
coronas de oro en su cabeza, lo que hacemos es entonces encontrar el simbolismo, el significado de este simbolismo. Porque cuando usted y yo lleguemos al cielo, que es lo que Juan está viendo, el trono de Dios en el cielo, usted no debe de pensar que lo que vamos a ver usted y yo es 24 ancianos. ¿Sí? Usted y yo no vamos a ver 24 ancianos. Entonces, esto es una representación, es un simbolismo de algo que Juan vio. Ahora, aquí es donde entran las diferentes opiniones de estos 24 tronos y 24 ancianos. Algunos dicen que estos 24 ancianos son 24 ángeles, o sea, seres angelicales. Pero esa postura, o esa idea, o ese punto de vista, es muy débil. Le voy a decir por qué. Porque no podrían significar ángeles o seres angelicales, porque enseguida Juan nos va a describir a 4 seres vivientes. Y esos 4 seres vivientes sí que son ángeles. De hecho son querubines, aunque Juan no los llama aquí querubines, pero vamos a ver que en la Biblia ya otros profetas habían visto esta visión de este mismo trono de Dios y a estos seres angelicales o estos seres vivientes que el profeta en el Antiguo Testamento le va a llamar querubines. Entonces sería una contradicción que estos ancianos sean ángeles cuando luego inmediatamente va a haber una descripción de 4 seres vivientes que son ángeles. Ahora, la postura o el punto de vista más popular y más apegado al texto es que estos 24 ancianos sentados sobre tronos son los creyentes, la iglesia del Señor. ¿Sí? Eso es lo más popular en el punto de vista de los estudiosos del libro de Apocalipsis, que estos 24 ancianos representan el pueblo de Dios. Ahora, aquí hay un problema, y aquí es donde nos diferenciamos de esta idea entre futuristas y preteristas, o futuristas y los que creemos que Dios a través de la historia, lo que Él tiene es solo un pueblo. Porque los futuristas, pretribulacionistas, dispensacionalistas, dicen que estos 24 ancianos representan la iglesia. Ahora, recuerde usted que los futuristas pretribulacionistas dicen que cuando Juan es llevado al cielo para recibir esta visión, según la postura de ellos, ¿quiénes son los que suben al cielo? ¿Solo Juan? ¿Quién dijimos? Ellos dicen que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Se recuerda? En otras palabras, los pretribulacionistas dicen que es la iglesia la que es sacada de la tierra antes de que empiecen los juicios de la gran tribulación que se van a describir a partir del versículo 5. Y ya demostramos que esto no es el arrebatamiento de la iglesia, que es Juan el que recibe la segunda visión en el cielo. Y que nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Es más, vamos a demostrar en todo este libro que el arrebatamiento de la iglesia no está presente aquí. Porque este libro de Apocalipsis no tiene nada que ver sino con los juicios o los eventos que el Señor había descrito a sus discípulos en el discurso del Monte de los Olivos. Y ya vimos que en el discurso del Monte de los Olivos no está el arrebatamiento. El Señor nunca habló de sacar a su pueblo de esta tierra y llevárselos al cielo. Ya entendimos el texto de Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, cuando habla ahí, dice, y mandará
a juntar a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Que eso no está hablando del arrebatamiento. Ahí está el mensaje en la página. Usted puede volver a escucharlo y demostramos que nada tiene que ver con el arrebatamiento. Entonces, este capítulo 4 no habla de la iglesia siendo arrebatada, pero en la postura pretribulacionista sí. Por lo tanto, estos ancianos representan la iglesia que fue arrebatada, dice el pretribulacionista. Ahora, nosotros, y ese es lo que yo quiero presentarles a ustedes, que estamos de acuerdo que estos 24 ancianos se refiere simbólicamente. Es un simbolismo. Por eso le digo, cuando usted y yo lleguemos al cielo, usted no debe de esperar ver 24 ancianos. Como tampoco usted cuando vaya al cielo, cuando usted muera o parta de este mundo y llegue a la presencia de Dios, usted no debe de esperar ver a un cordero sangrando, a un cordero muerto, como vamos a ver el simbolismo de la persona del Señor Jesús, que Juan dice, y miré un cordero como inmolado. Un cordero, es un animalito. Ese cordero que Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando usted vaya al cielo, no va a querer usted, bueno, porque yo leí el libro de Apocalipsis, entonces cuando llegue al cielo lo que quiero ver es un cordero. No, al que usted va a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Pero en Apocalipsis el simbolismo es que Él es un cordero que fue inmolado. Lo mismo ocurre con los 24 ancianos sentados en 24 tronos. Usted no va a ver 24 ancianos sentados en 24 tronos alrededor del trono de Dios. Esto tiene que ser un simbolismo de alguien. Y eso es el pueblo de Dios. La diferencia de la postura pretribulacionista con la postura nuestra es que es verdad, estamos de acuerdo que lo más lógico es pensar que esta es una representación de todo el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. De hecho, estos 24 ancianos creemos que es la iglesia terrenal que adora a Dios todos los días y principalmente en el culto dominical del Día del Señor. Ahora, usted dice, pero es lo mismo que enseñan los pretribulacionistas futuristas. Sí, aquí viene el problema. El problema es que recuerde usted, el pretribulacionista enseña que Dios tiene dos pueblos, ¿sí o no? Eso lo hemos enseñado hasta el cansancio aquí. Dios tiene dos pueblos y ha tenido dos pueblos. Él tenía un pueblo que se llamaba Israel. Ese pueblo de Israel lo rechazó cuando Jesús vino a este mundo. Por lo tanto, Dios empezó a juntar otro pueblo llamado la iglesia. Por eso, en la teología o en la hermenéutica futurista, pretribulacionista, dicen que la iglesia no existía. Según la postura pretribulacionista o dispensacionalista, ¿hasta cuándo existió la iglesia? ¿Alguien sabe? Aquí yo ya lo dije. Porque en la postura dispensacionalista, la iglesia era un misterio. No existía por siglos. ¿Hasta cuándo vino a su existencia la iglesia? Hasta el día de Pentecostés. Entonces ellos dicen, ahí nació la iglesia. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí nació la iglesia del nuevo pacto, pero la iglesia, la congregación del antiguo pacto, viene desde Adán, desde el huerto de Edén. Entonces Dios lo que ha venido haciendo es salvando a su pueblo a través de todas las generaciones. ¿Sí? Para ser un solo pueblo. Eso es lo que Pablo describe en sus cartas. Que Dios de judíos y de gentiles hizo un solo pueblo. Entonces, ese pueblo es la totalidad del pueblo de Dios. Es su pueblo. Como veíamos en el estudio
del jueves acerca de la expiación de Cristo por su pueblo, dice, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que el escritor a los hebreos describe de la obra de Cristo, cómo la obra de Cristo cubrió a todos los creyentes del antiguo pacto y nos cubrió a todos los del nuevo pacto. Ellos ven hacia el futuro, nosotros vemos hacia la cruz. La cruz está aquí, ellos ven hacia acá, nosotros vemos hacia acá, pero todos somos salvos en la cruz. Pues Dios siempre ha tenido un pueblo. Entonces, el dispensacionalista dice que es la iglesia la que son los 24 ancianos. Entonces ellos dicen, bueno, es la iglesia que es arrebatada, pero Israel, los creyentes de Israel no están aquí en los 24 ancianos, porque ellos son los que pasan por la tribulación y son los que son salvos en la gran tribulación que ellos esperan en el futuro. Y nosotros decimos, sí, es el pueblo de Dios, es la iglesia, pero la iglesia de todos los tiempos. Porque el término iglesia que se utiliza en el Nuevo Testamento es el mismo término en el Antiguo Testamento, el mismo, asamblea, es una asamblea. Y así es como se le llamaba a Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, hay una traducción de la Biblia que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción conocida como la versión de los 70, pero no porque fue hecha en la década de los 70, sino porque fue la primer versión de la Biblia, del Antiguo Testamento, traducida al griego. Y participaron 70 traductores, por eso se le llama versión de los 70 o Septuaginta. Y la misma palabra que se utiliza para el término iglesia en el Nuevo Testamento es la misma palabra que utiliza la Septuaginta en el Antiguo Testamento para describir a la reunión de Israel con Dios. O sea, la iglesia siempre ha existido porque es el pueblo de Dios. Entonces, esa es una de las cosas más trágicas de la postura dispensacionalista, que ellos hablan de dos pueblos. De dos pueblos. Es más, ellos van más lejos todavía y dicen, no, porque es la iglesia la que es arrebatada para no pasar los juicios de la gran tribulación que vienen, pero en la tierra, dicen ellos, están los judíos incrédulos que luego se convierten, pero también están los creyentes gentiles que no son parte de la iglesia. O sea, ellos ven tres grupos en el libro de Apocalipsis. La iglesia que es arrebatada aquí en este capítulo 4 y que representan los 24 ancianos según la postura de ellos. Luego los judíos que pasan por la tribulación, dicen ellos, y luego que se convierten al Señor. Y luego los creyentes de todas las naciones que también son salvos, porque para ellos la multitud que Juan ve en el capítulo 6 vestido con vestiduras blancas, ellos no son los creyentes de la iglesia de todos los tiempos, sino que son los gentiles que son salvos en la gran tribulación. Por eso les he dicho yo que en la postura futurista el avivamiento más grande y el periodo de salvación más grande no ha ocurrido todavía, va a ocurrir en la gran tribulación. Yo sé que esto no es muy interesante para ustedes, los veo poco interesados, pero lo que es trágico es cuando usted habla con estas personas y usted no tiene una respuesta para ello. Entonces, es difícil tener una respuesta cuando a uno no le interesa. Esto es tan popular en el mundo. Todo el mundo habla de eso como que si eso fuera la verdad, pero eso es desconocer la palabra de Dios. Eso es desconocer la palabra de Dios, y por eso es de que estamos estudiando este libro. No crea que porque yo estoy muy afanado por el libro de Apocalipsis. No es mi pasión. Es mi pasión porque es toda la Biblia y mi deseo como predicador es enseñar toda la Biblia. Esa es mi meta. No sé si lo logre antes de que me muera. Pero el dispensacionalista dice,
en Apocalipsis hay tres grupos. La iglesia que es arrebatada y que está en el cielo en este capítulo 4, Juan sube, es la iglesia a la que se va para no sufrir nada. Entonces, cuando ellos en el resto de Apocalipsis habla de los santos que son perseguidos y que la bestia los persigue y los vence, ellos dicen, no, esa no es la iglesia. Esos son los santos judíos que se convierten al evangelio en la gran tribulación. Y son los santos gentiles que se convierten en la gran tribulación. Entonces ellos ven varios grupos que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, Juan, aquí en el libro de Apocalipsis, Juan tiene un solo pueblo en la visión. Y esa es la iglesia de todos los tiempos. Entonces, veamos lo primero. Se dice que estos son ancianos, ¿sí? Dice, y alrededor del trono había, ¿qué? 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos. Ahí tenemos el primer detalle. Juan describe que los que están sentados en estos 24 tronos son, ¿qué? Ancianos. Es decir, a 24 hombres masculinos con mayoría de edad, es decir, como ancianos. ¿Sí? Ancianos. Ahora, aquí viene el primer detalle, ¿por qué es que no son ángeles y seres angelicales? ¿Por qué? Porque entonces eso es lo que hacemos en la hermenéutica bíblica. Nunca en la Biblia, escuche esto, nunca en la Biblia, en toda la Biblia, jamás se le ha llamado a ángeles celestiales o a seres celestiales se les ha llamado ancianos. Nunca. Nunca. Nunca se les describe en la Biblia en ninguna parte como ancianos, con el título ancianos. Aquí el término griego es presbíteros, de donde viene el término presbiteriano. Por eso la denominación presbiteriana se llama presbiteriana, porque esta denominación surge en el hecho de que su tipo de gobierno de la iglesia es un gobierno presbiteriano. ¿Qué significa eso? Que la iglesia es gobernada por varios ancianos. ¿Sí? Porque anciano, en el término espiritual de liderazgo, en la Biblia es descrito como presbíteros. Ese es el término del Nuevo Testamento, presbítero. Entonces, Juan les llama ancianos a los que ven esta visión. Entonces, nunca son ángeles los que son descritos como ancianos. Siempre el título anciano, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se le da a hombres y a líderes del pueblo de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era liderado por Moisés, pero Moisés tenía ¿qué? Ancianos con él, ¿sí? Veamos ejemplos rapidito. Por ejemplo, vaya al Antiguo Testamento conmigo, por favor, y veamos en el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Entonces, aquí tenemos al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ese pueblo tenía un líder que era Moisés, pero ese pueblo también tenía ancianos. Versículo 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces aquí es donde se establece el día de Pascua, cuando ellos van a salir de la tierra de Egipto. Y entonces Moisés convoca a los ancianos y les dice que las familias tienen que sacar un cordero como Dios lo había indicado para celebrar la Pascua, la primer Pascua que ellos iban a celebrar en la tierra de Egipto antes de salir de esa esclavitud. Y luego podemos leer
Éxodo 17, donde se habla de los ancianos en el pueblo de Israel, Éxodo 18, Éxodo 24, Números 11, y entonces luego llegamos al Nuevo Testamento y vemos que la iglesia es gobernada ¿por quién? Por ancianos, por el presbítero. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, donde Pablo habla sobre los requisitos de los ancianos. En la carta de Tito, capítulo 1, versos 5 al 9, tenemos también la descripción de los requisitos de los ancianos de la iglesia. En Hebreos 13, donde el escritor a los hebreos habla de los ancianos de la iglesia. En Santiago 5, donde Santiago dice: si alguno está enfermo en la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: yo te dejé en Éfeso para que tú establezcas ancianos. Entonces, la iglesia es gobernada por ancianos, pero los ancianos representan ¿quién? ¿A quién representan los ancianos? A la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Eso es lo que hace un pastor, que es un anciano. Porque el título anciano, cuando se refiere para los que gobiernan la iglesia, no necesariamente está hablando de edad. Y que un anciano tenga que ser un hermano ancianito de 80, 90 años. No, Timoteo era muy joven y era un anciano. Entonces, el término anciano habla de madurez espiritual, del liderazgo que Dios le ha otorgado a esas personas. Entonces, los ancianos eran representantes de la iglesia. Esos eran los ángeles o los mensajeros de las 7 iglesias a las que es dirigida este libro de Apocalipsis. Pero entonces Juan lo que ve es 24 ancianos. Y ahí es donde entra el asunto del simbolismo del número. Porque eso es lo que vemos en Apocalipsis, el simbolismo numérico. Por ejemplo, ya estamos viendo el número 7, que es muy frecuente en el libro de Apocalipsis. 7 habla de plenitud, de perfección, de totalidad. Pero ¿por qué 24 ancianos? Algunos dicen que esto es una referencia a los días de David, cuando David organiza a los que ministraban en el tabernáculo, en el templo. Los organiza por grupos de 24 porque eran muchos. Entonces David lo que hace es poner orden y dice: bueno, vamos a organizar 24 grupos de 24 que ministren en el templo. Esa es la única referencia que tenemos en el Antiguo Testamento a 24 que ministraban en el tabernáculo o en el templo. Pero aquí hay otra cosa, que en el libro de Apocalipsis entendemos mejor el número 24 por la siguiente razón. Y es que 24 es el doble ¿de qué? De 12. ¿Sí? 24 es el doble de 12. Ahora, ¿cómo se describe al pueblo de Dios en Apocalipsis? En símbolos. Lo que Juan hace en el libro de Apocalipsis es describir al pueblo de Dios en diferentes formas. Por ejemplo, estos 24 ancianos es el pueblo de Dios, es la iglesia, los creyentes de todos los tiempos. O como algunos dicen, es la iglesia terrenal que adora a Dios en el culto dominical. Ok, magnífico, estoy de acuerdo con eso. Y lo que Juan ve es que Juan es llevado a un culto en el cielo, donde ve el trono de Dios, y lo que él presencia es un culto celestial. Y él en símbolos describe a la iglesia adorando al Señor cada domingo o cada vez que se eleva delante de Dios. La describe como 24 ancianos sentados en tronos. Ahorita vamos a ver lo de por qué están sentados en tronos. Porque estos ancianos lo que hacen, ¿qué? Adorar a Dios. Miren, adelantémonos un poquito ahí en Apocalipsis 4. Vamos a ver aquí. Ya llegó al capítulo 4, verso 10. Los 24 ancianos se postran
Postrarse habla de rendir adoración a quien está sentado en el trono. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Entonces, esta es la iglesia. Este es el pueblo de Dios que adora a su Señor. ¿Sí? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, dice, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, que también se presentó en la primera visión, donde dice: cuando le vi, dijo Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, este título o este término, el que vive por los siglos de los siglos, tanto se aplica a Dios Padre como a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Pero eso es lo que hacen los ancianos delante del trono: adorar al que está sentado en el trono. Entonces, este es un culto celestial. Que estos 24 ancianos son el pueblo de Dios en su totalidad. ¿Por qué en su totalidad? ¿Quién forma el pueblo de Dios en su totalidad? Judíos y gentiles, ¿no es así? La iglesia del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto. La iglesia antes de la cruz y la iglesia después de la cruz. Pero todos vemos en medio del trono, donde está sentado uno en el trono y al Cordero. Ambos vemos hacia medio del trono. Y por eso dice que de un lado había alrededor del trono. Entonces Juan describe el trono de Dios en medio y 12 tronos, uno de un lado y otro del otro lado, alrededor del trono. Por eso le digo, es el pueblo del antiguo pacto y es el pueblo del nuevo pacto, que todos vemos hacia medio del trono, donde está la cruz, donde está el Cordero, que Juan va a ver que entra en escena un Cordero como inmolado, que toma el libro, el rollo de un libro, que se lo da el que está sentado en el trono. Pero entonces aquí viene el detalle del 24, ¿verdad? Porque 24 es el doble de 12. En el libro de Apocalipsis, ¿cómo se describe a la iglesia, a todo el pueblo de Dios? Como la nueva Jerusalén, ¿no es así? La iglesia es la nueva Jerusalén. Pero veamos ahí, vayamos al capítulo 22. Capítulo 21, perdón. Donde Juan describe por símbolos a la nueva Jerusalén, que es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y entonces dice, la Jerusalén terrenal, ¿qué era lo que tenía a su alrededor? ¿Qué la protegía a la Jerusalén terrenal? El muro. ¿Sí o no? Ese muro que reconstruyó Nehemías, ese muro fue derribado y es derribado junto con el templo en este libro. Es el juicio del Israel incrédulo, apóstata, criminal, asesino del pueblo de Dios y del Señor. Pero la nueva Jerusalén la describe también Juan como teniendo un muro alrededor de ella. Pero esta nueva Jerusalén es la iglesia. Y dice que la nueva Jerusalén tiene, escuche esto, versículo 12. Dice, bueno, si usted quiere leer desde el verso 9, leemos desde el verso 9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Ya vamos a entender esto. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿De quién es la esposa del Cordero?
La iglesia, el pueblo que Él redimió con su sangre. ¿Sí? Yo te la voy a mostrar, le dice el ángel a Juan, a la esposa del Cordero. Esto está hablando de la iglesia. Verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. ¿Ve cómo Juan ahora es llevado a un monte alto y grande? Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Pero usted dirá, bueno, pero ¿le estaba mostrando a Jerusalén la terrenal? No, ya no es la terrenal. La terrenal ya cayó, ya fue destruida en este libro. Ahora lo que Juan ve es la nueva Jerusalén, que es la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes del estudio que tuvimos de la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial? ¿Dónde se encuentra ese pasaje? ¿Dónde está? ¿Dónde trata Pablo el tema de la Jerusalén que está en esclavitud junto con sus hijos, y la Jerusalén de arriba, de la cual dice la iglesia o el creyente somos hijos? ¿Dónde está? Ya ven cómo ustedes no leen la Biblia. Gálatas 4. Gálatas 4. Los demás saben cómo quedó ayer. No sé, cómo quedó el partido. Ay, hermanos, me dan ganas de mandarlos con el Señor ya. No es cierto. Hay que tener paciencia. Entonces, Pablo habla en Gálatas 4 que es la iglesia, los creyentes, la nueva Jerusalén. Somos los creyentes, lo que somos la nueva Jerusalén, y él la contrasta entre la Jerusalén actual, dice, la que está en esclavitud, porque en el momento que Pablo escribía la carta a los Gálatas, Jerusalén todavía permanecía sus muros y el templo, que en unas décadas iba a caer en el juicio de Dios que el Señor Jesús había profetizado en el Monte de los Olivos. Entonces dice, esa con sus hijos está en esclavitud, pero nosotros que somos hijos del nuevo pacto, de la nueva Jerusalén, y Pablo la compara con Agar y con Sara, ¿se recuerda? Entonces, eso es lo que vemos en Apocalipsis, la nueva Jerusalén. Le dice el ángel a Juan, ven y yo te mostraré a la desposada del Cordero, a la esposa del Cordero. ¿Quién es? La iglesia, el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces Juan, para ver a la esposa del Cordero, lo llevan a un monte grande y alto. Lo mismo ocurre con Ezequiel. A Ezequiel también lo llevan a un monte alto y grande. Luego vamos a verlo eso. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Ve cómo ya no es la Jerusalén terrenal? No, esta desciende del cielo de Dios. Pero ¿quién le dijo que era esta Jerusalén? La esposa del Cordero. Entonces, no olvidemos eso. No olvidemos eso, que es la iglesia, es el pueblo de Dios que va a vivir con Él para siempre. Ahora, versículo 11, empieza a describirla otra vez con símbolos. Dice, teniendo la gloria de Dios. ¿Quién tiene la gloria de Dios? La nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. ¿Quién es la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios? La esposada del Cordero, la esposa del Cordero, que dice el verso 9. Versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafama, como el cristal. Verso 12, tenía un muro grande, ¿sí? Entonces va a describir a la iglesia con un muro grande. ¿Qué tenía Jerusalén terrenal? Un muro que la protegía. Escuche esto. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Cuántas puertas tenía Jerusalén en sus muros? 12 puertas. Que si usted lee el libro de Nehemías, cada puerta tenía un nombre, le ponían nombre a cada puerta. La puerta de las ovejas, la puerta de esto, la puerta de... Lea el libro de Jeremías y ahí están los nombres de las puertas del muro de Jerusalén. Entonces dice, tiene un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son
los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, en la Nueva Jerusalén, en simbolismos, dice Juan que cada puerta, que son 12, cada una tiene el nombre ¿de qué? De los hijos de las 12 tribus de Israel, las puertas. Entonces ahí tenemos las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia y todo el pueblo de Dios, representado por todo el pueblo de Dios, con 12 puertas, con los 12 nombres de las tribus de Israel, que representan a la iglesia del antiguo pacto. Ahora escuche esto, dice versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? 12, 12. 12 más 12, 24. 12 puertas con los 12 nombres de las 12 tribus. 12 cimientos que tiene el muro, con cada muro tiene un nombre de los 12 apóstoles del Señor Jesús. ¿Quiénes son esos? ¿De quién está hablando? De la esposa del Cordero, que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Entonces está hablando de la totalidad del pueblo de Dios en símbolos representados por las 12 tribus y en símbolos representados por los 12 apóstoles del Señor, que es la totalidad del pueblo de Dios. Eso es más lógico pensar que los 24 ancianos es la representación de todo el pueblo de Dios a través de todos los tiempos, de judíos y gentiles. ¿Sí? Entonces, las 12 tribus están representadas por el pueblo del antiguo pacto. Los 12 apóstoles son los apóstoles representando a la iglesia del Señor. Mire, hermanitos, es una de las cosas bien tristes de la hermenéutica dispensacionalista. Porque cuando el Señor le daba instrucciones a los discípulos, a los apóstoles, en el discurso del Monte de los Olivos, Él les dijo: cuando ustedes vean Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Pero entonces, yo le pregunto a los dispensacionalistas, entonces, ¿los apóstoles quiénes eran? ¿En qué grupo caían ellos? ¿En la iglesia que es arrebatada o en el pueblo judío que es el otro pueblo de Dios? O sea, es una contradicción, pero bueno, por eso para mí, que yo creí eso un tiempo, se me hace verdaderamente caótico, porque cuando usted lee todas las cartas de los apóstoles, escritas por los apóstoles o por algún discípulo de uno de los apóstoles, ellos hablan del pueblo de Dios, ellos pertenecen al pueblo de Dios. Por eso ya vimos cuando Pablo escribe a los corintios y les dice: ¿no saben ustedes que ustedes son el templo de Dios? Porque los corintios eran gentiles, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ¿cuál era el lugar más sagrado que había en Israel? El templo. Entonces el gentil, el creyente gentil, podía haberse sentido y decir: bueno, nosotros no tenemos un templo. No, Pablo dice: no. Ese está por caer. ¿Desde cuándo el Señor lo abandonó? Ustedes son el templo de Dios. Le dice a los creyentes. Y ese es el pueblo de Dios en Apocalipsis. Son los que son perseguidos, son los que guardan el testimonio de Jesús, son los que están sufriendo como Juan, que son compañeros, hermanos y compañeros en la tribulación. Pero entonces el dispensacionalista ve en el libro de Apocalipsis varios grupos del pueblo de Dios. Ve a la iglesia que es arrebatada en el capítulo 4, ve a los judíos que pasan la gran tribulación y que son esos de las multitudes que salen con ropas blancas más adelante. Y luego literalmente ellos dicen que los 124,000 que son sellados son literalmente siervos de Dios que son enviados a toda la tierra en la gran tribulación.
Por eso usted oye gente loquita que dice, yo voy a ser uno de los 124,000, dice. O como un chiflado que estuvo aquí, que luego dijo que él tenía la revelación más exacta de la Biblia y que Dios le hablaba y le revelaba. Dijo que él era uno de los 2 testigos de Apocalipsis. Pobrecitos, cuando yo oigo de ay. Sí, así dijo una persona que estuvo acá, que él era uno de los testigos de Apocalipsis. Entonces, de esas locuras, por eso salen los herejes. Y lo digo porque yo sé que está oyendo. Sí, porque siguen la página, ahí nada más por curiosidad. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, así la gente se empieza a adjudicar títulos que nada tienen que ver ni con este tiempo, mucho menos con esos locos que se inventan que son ellos. Una vez oí ahí un predicador en la radio que decía que él iba a ser uno de los 144,000 que Dios había guardado para la gran tribulación. Y le digo, ¿y esta persona qué dijo? Que él era uno de los 2 testigos de Apocalipsis. Que el Apocalipsis nos va a hablar de 2 testigos. Pero como libro de Apocalipsis nada tiene que ver con nuestro tiempo, que todos los eventos tenían que ver con el primer siglo. Entonces, ¿por qué voy a inventar de que yo soy uno de ellos? No. ¿Quiere usted saber quién es usted uno de ellos? Usted es uno de los 24 ancianos, porque aquí está todo el pueblo de Dios alrededor del trono. Ahí está la iglesia del Señor de todos los tiempos. Entonces, cuando el ángel le muestra a Juan, le dice, yo te voy a mostrar a la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es? La iglesia. La describe como la nueva Jerusalén. Ya no es la Jerusalén antigua. Esa, Pablo dice, está en esclavitud junto con sus hijos. Pero nosotros, dice Pablo en Gálatas 4, somos hijos de la libre. Y cuando el escritor a los hebreos habla de nosotros, dice que nos hemos acercado al monte de Sión, le dice a los creyentes de Hebreos. Ustedes se han acercado al monte de Sión, no se han acercado al monte que humeaba. No, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la nueva Jerusalén, le dice. O sea, ya en el primer siglo, el escritor a los hebreos le decía a los creyentes judíos, ustedes ya son parte de la nueva Jerusalén, se han acercado a la nueva Jerusalén. Y eso es lo que no lee el futurista, dispensacionalista. No, él solamente va al texto que cree que le sostiene su punto de vista e ignora toda la Biblia. La ignora, la pasa por alto como si no tuviera nada que ver. El principio más básico de hermenéutica bíblica es que la Biblia se interpreta así sola. Y el escritor a los hebreos en el primer siglo ya le decía a los creyentes, ustedes se han acercado al monte de Sión. Ustedes no se acercaron como los judíos en el desierto al monte que humeaba. Se refería cuando Dios descendía en la nube en el monte Sinaí y Dios hablaba. No, ustedes no se acercaron al monte que humeaba. Ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén. No dice, se van a acercar, un día va a llegar eso. No, ustedes ya son parte de la nueva Jerusalén. Y ese es el argumento de Pablo en Gálatas 4, que nosotros somos la nueva Jerusalén. Y que la antigua está en esclavitud. Y esa iba a ser destruida, de lo cual habla este libro de Apocalipsis. Entonces Juan describe a la iglesia teniendo 12 puertas, con los 12 nombres de las 12 tribus y teniendo 12 cimientos, y cada cimiento con el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está, los 24 y toda la totalidad del pueblo de Dios en simbolismo, porque eso es lo que hace Apocalipsis. Los números muchas veces son simbólicos. A veces son literales, a veces son simbólicos, y eso es lo que queremos entender. Entonces vuelvo a Apocalipsis, por favor. Al capítulo 4. Ya vimos entonces a la iglesia representada con 12 puertas en sus muros
con 12 nombres de las 12 tribus y con 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Señor. Y entonces dice que estos ancianos están alrededor del trono de Dios. Es decir, es el pueblo de Dios que le adora. Tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra, formamos todos partes del pueblo de Dios. ¿Sí? Es como bien dice uno de los comentaristas, que es preterista, dice, lo que Juan presencia es un culto en el cielo y es la iglesia que adora cada domingo en el día del Señor. Por eso, si nosotros entendiéramos la seriedad del culto a Dios, hermano, no lo tomaríamos tan a la ligera. Venimos por cumplir, venimos a dormirnos, en lugar de dormirnos temprano, el sábado, como bien escribió por ahí alguien, dijo, los sábados yo me duermo temprano porque mañana rindo culto a mi Señor. Pero no, es cuando más tarde nos dormimos, comemos mal. Entonces, ¿por qué no nos preparamos para el culto a Dios? Pero el culto de Dios es lo más sublime. Por eso es que en Apocalipsis tenemos 37 veces referencia al trono de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque el libro de Apocalipsis es un libro de culto a Dios, de donde surge todo, de donde va a salir todo, de donde van a salir los juicios que aquí se relatan, que vendrían sobre este pueblo asesino que persiguió al pueblo de Dios en el primer siglo. Por eso, empezando el capítulo 5, la cosa es terrible. Pero si entendiéramos lo que significa el culto a Dios, vendríamos con respeto, reverencia, preparados. Pero nosotros sí nos preparamos para otras cosas. Usted va a jugar, se pone su ropa adecuada, se estira, hace su calentamiento. ¿Por qué a eso sí lo hace? ¿Por qué para adorar a Dios usted viene como que viene a pasarla chévere? ¿Te parece que venimos al mercado, a un festival? O no sé qué concepto tenga usted del culto a Dios. Pero estos 24 ancianos es la iglesia que se postra. Y quizás nosotros no literalmente tenemos que estar pegados aquí al piso, pero es la actitud del corazón, la actitud de nuestra vida delante de Dios. Le digo, ¿cuánta gente viene a la iglesia a ver qué les vendo? A ver a quién veo, a ver si veo a la persona que me interesa, que esto y que el otro, y entonces venimos con un montón de cosas en nuestra mente. Por eso le digo, las congregaciones más populares son las que han vuelto del culto a Dios un entretenimiento. Es donde ni cultos se debe de llamar. Es lo que se llamaba antiguamente la liturgia cristiana. No, hoy lo que es un entretenimiento, ¿verdad? Donde para que los niños no se aburran, vamos a ponerles brincolines y vamos a ponerle caballitos y todo. Entonces la gente ahí está. Porque se trata de entretener, de que vengan, no importa, que vengan, les sacamos la lana y adiós. ¿No? Ese no es el culto a Dios. Aquí, si usted da, lo da por gratitud. Porque está agradecido, porque usted sabe quién es el que le da y le suple todas las cosas. Pero es un culto a Dios. Entonces, es irreverencia de nosotros dormirnos, estar aburridos, nunca traer nuestra Biblia. Venimos como que, le digo, sin preparación, porque no hemos entendido la magnitud de lo que esto representa. Por eso cuando Juan ve este culto, recuerde que él es llevado al cielo, Juan se queda pero maravillado. Describe al Señor
con piedras preciosísimas. El jaspe es lo que dicen algunos que es la similitud del diamante el día de hoy en toda su belleza. Entonces, esto era magnífico. Y los 24 ancianos son la iglesia adorando en el trono de Dios, el pueblo de Dios de todos los tiempos. La iglesia, los que están en el cielo, la iglesia que está en la tierra. Esa es la única diferencia, que unos ya están en la presencia del Señor y otros todavía estamos aquí en la tierra. Aquí, en este momento que está escribiendo Juan, está hablando de la iglesia, de los mártires que ya estaban en el cielo, que vamos a ver en el capítulo 6, que piden venganza. Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra vida, nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dice, un poco más descansen, hasta que se complete el número de sus hermanos que van a morir como ustedes, es decir, como los mártires. Pero ellos ya están en el cielo. Pero la iglesia continúa en la tierra, que es la gente del primer siglo, y nosotros estamos incluidos aquí porque este es un culto celestial. Así como los que fueron lavados al soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó de nuestros pecados, ¿acaso solo a ellos los lavó el Señor? También a nosotros, y sigue lavando a aquellos, sus escogidos, que Él seguirá salvando. Aunque Apocalipsis habla de eventos que ya sucedieron en el primer siglo, pero hay cosas que son universales. Es lo mismo que hacemos cuando leemos nosotros los evangelios, las epístolas. Sabemos que estaban hablando a una audiencia original, ¿o no es así? ¿O usted cree que cuando Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Éfeso para que corrijas lo deficiente y que establezcas ancianos, ¿usted cree que Éfeso estaba hablando él de Vista, California? No, de Éfeso. Estaba hablando de momentos presentes para ellos. Y claro, son verdades universales, que había iglesias que Pablo fundaba en el primer siglo y que Pablo, como un misionero que era, se tenía que ir y establecía un hermano que era el anciano de la iglesia. A veces era uno, a veces eran 2 o 3, dependiendo de la situación de cada iglesia, pero eso es lo que le pide a Timoteo que haga. Entonces, el problema con nosotros es que creemos que la Biblia se escribió como 100 años antes de que naciéramos nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos una visión de la Biblia muy equivocada. Entonces, pasamos por alto totalmente las referencias a los lugares, a las personas, a los eventos, todo eso. No, eso lo ignoramos. Ya eso ya no me importa. Lo que me importa es aquí y el ahora. Claro, claro que sí. Claro que sí, lo que tenga que ver con nosotros. Pero hay eventos que, ¿por qué nosotros vamos a tomarlos como si fueran para nosotros? Y por eso muchos pierden el interés en Apocalipsis. Está bien, está bien. Entonces, mi propósito de estudiar con ustedes el libro de Apocalipsis es para que entendamos su significado básico del libro. No, yo no pretendo ser experto en todo porque no entiendo todo. Y cuando yo no entienda algo se lo voy a decir, no lo entiendo y vamos a seguir. Pero lo esencial para mí está clarísimo. Como le digo, el pueblo de Dios en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, aquí está representado por 24 ancianos. En el capítulo 21 ya lo vimos, representado por la nueva Jerusalén con 12 puertas y con 12 cimientos. Pero también el pueblo de Dios representado por una mujer en el libro de Apocalipsis. Por una mujer. Pero esa mujer es pura. Y en contraste con otra mujer que es llamada una ramera. El pueblo de Dios va a ser representado en el capítulo 7 por 144,000 y luego el pueblo de Dios es representado por una multitud de toda lengua, de todo el pueblo. En todos esos simbolismos vemos al pueblo de Dios en todo Apocalipsis.
Pero el dispensacionalista, cada eso significa un grupo diferente para ellos. Y no es así. Mire, hermano, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. ¿Alguna vez ustedes han visto las películas o alguna película de Narnia? ¿Sí? No me diga usted que Narnia no es una película simbólica. ¿No son símbolos los que usa Narnia? Que las películas de Narnia están basadas en libros que escribió un gran creyente, que él era ateo en su época, uno de los más grandes ateos y agnósticos de su época, y se convirtió al Señor. Entonces lo que hizo este hombre, que era uno de los más brillantes de su época, ¿cómo se llamaba el hermano? ¿Cómo? C.S. Lewis, exactamente. Entonces el hermano lo que hizo fue escribir una serie de libros que se llama literatura de ficción, así es como se conoce ahora, literatura de ficción. No me diga usted que el león de la película de Narnia es un león, está representando a alguien. ¿A quién representa el león? Al Señor. ¿Sí? Entonces cada personaje en Narnia significa de alguien, es un simbolismo, es ficción. Pues eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, por medio de imágenes, de símbolos, de números, de visiones, representa algo. ¿Sí? Entonces, los 24 ancianos. Entonces dijimos, el término anciano solo se refiere a hombres. El número 24 es el doble de 12, que en Apocalipsis está representado por todo el pueblo de Dios. Ahora, otra cosa, es que se dice que ellos están sentados sobre tronos, ¿sí o no? ¿Sí? Leámoslo, versículo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Entonces ellos están sentados sobre tronos. ¿De qué nos habla los tronos? ¿De qué nos habla? ¿Quién se sienta en un trono? Uno que está reinando, ¿sí? Entonces, si estos 24 ancianos representan al pueblo de Dios sentados sobre tronos, la iglesia está ¿qué? Reinando en vida. La iglesia reina en vida. Hermano, ¿no es eso lo que el Señor le promete a los vencedores de las iglesias? Véanlo conmigo. 1:6. Por eso le digo, nos olvidamos de lo que vamos leyendo. Y somos de textos. No, es que este texto dice, no te olvides de lo que leíste, si es que lo leíste. 1:6. ¿Qué dice? Dice, y nos hizo reyes. Mire, Juan a las 7 iglesias. Juan escribe a los creyentes del primer siglo, a las 7 iglesias, la audiencia original. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Lo amó a usted el Señor o no? Si no lo hubiera amado, usted no estuviera aquí. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Usted fue lavado con la sangre de Cristo, sí o no? Bueno, entonces aquí está todo el pueblo de Dios. Dice, y nos hizo, no dice nos hará como dice el futurista. El futurista dice no, hasta el milenio es que a la iglesia se le promete reinar con Cristo. No, nos hizo, es un hecho. Ya Juan en el primer siglo dice, nos hizo, en perfecta armonía con las palabras de Pablo que dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Nos ha sentado. Estamos sentados en tronos celestiales con Cristo.
reinamos en vida, ¿sí? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos un reino de sacerdotes, ¿sí? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dice, nos hará, nos hizo. Ya los creyentes del primer siglo ya eran reyes, un reino de sacerdotes. A ver, se lo voy a leer a ver qué le parece. Escuche esto, acuérdese lo que acabamos de leer. Nos hizo reyes, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Escuche esto. Yo sé que usted lo ha oído, pero le voy a decir por qué nos olvidamos de eso. Primera de Pedro, no lo lea, no lo busque, usted escúchelo. Primera de Pedro 1:9. Mas vosotros, le dice Pedro al pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, exactamente el mismo término de Apocalipsis, y nos ha hecho un reino de sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué le parece? Por eso los 24 ancianos están sentados sobre tronos, porque somos un reino de sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. ¿Qué hacen los ancianos delante del trono? Se postran delante del que está sentado en el trono y le dicen: a ti, Señor, que vives por los siglos de los siglos, sea la gloria, el honor, la alabanza, el poder. Entonces, aquí en Apocalipsis dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Compare lo que dice el capítulo 2. Ya lo leímos, el mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué se le promete a la iglesia de 2? Apocalipsis 2, verso 26, a la iglesia de Teatira. 2, 26 y 27. Dice, a la iglesia de Teatira le dijo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Sí? Entonces ahí está, la iglesia reinando para juzgar a las naciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el libro de Apocalipsis? El juicio de Dios sobre... Por eso el Señor, cuando andaba con sus discípulos, les dijo: ustedes, porque Pedro le dice: Señor, aquí hablemos claro, Señor, porque tú sabes. De repente se nos sale eso como hombres, ¿verdad? Y Pedro le dice: Señor, habemos claro, ¿cómo nos va a tocar aquí el asunto de la repartición? Sí, porque nosotros lo dejamos todo, dejamos hijos, esposa y todo. Entonces, ¿qué nos va a tocar, Señor? Y el Señor le dijo: en esta vida ustedes serán recompensados, y en la venidera, les dijo, ustedes se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero entonces eso el futurista lo ve como algo en el milenio que va a ocurrir, y no es así, porque estos apóstoles iban a recibir autoridad del Señor para sentarse con Él. Eso es lo que le está prometiendo a la iglesia del primer siglo: al que vence se va a sentar como yo ya me senté en mi trono. Es decir, yo ya estoy gobernando, yo ya estoy sentado en el trono. Entonces el que venza se sienta conmigo. ¿Sí? Entonces, ellos no tenían que esperar 1000 años todavía. No, es una promesa para ellos.
para ellos. Y por eso les dice, y la regirá con vara de hierro. Así como yo lo he recibido de mi Padre, así se sentarán conmigo. Les daré autoridad, dice. Ahora, vaya al capítulo 3, versículo 21. 3:21. Al que venciere, le dice a la iglesia de la Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjese, en mi trono. ¿Cuántos tronos hay alrededor del trono? 24. Pero el Señor dice que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, sería ilógico que el Señor le dijera, bueno, ustedes, el que venza, se puede sentar conmigo, pero espere mucho tiempo. No, así como yo he vencido y me he sentado, el que venza se sienta conmigo, porque yo ya estoy sentado. ¿Sí? Es ilógico decir, no, eso falta muchísimo tiempo, 1000 años todavía por lo menos. No, el que venza se sienta conmigo en mi trono, como yo ya estoy sentado en mi trono y he vencido. El Señor está prometiendo algo presente, algo ya, ahí. Esa es la iglesia que vence. Es la iglesia, por eso Juan la ve sentada sobre 24 tronos. Y por eso Pedro, escribiendo a los creyentes del primer siglo, les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En palabras de Pablo, nosotros nos hemos sentado en lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Le dice a la iglesia que está en la tierra, le dice, ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No dice, nos vamos a sentar en algún futuro. ¿Cuándo? No lo sé, hermanos, no me pregunten. No, están sentados ya en lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Tercero, estos que están sentados sobre 24 tronos, dice que están vestidos con ropas, ¿qué? Blancas. Es verdad que algunas veces la Biblia habla que los ángeles estaban con vestiduras blancas, pero aquí en el libro de Apocalipsis, las vestiduras blancas se refiere al pueblo de Dios, aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo. Las vestiduras blancas, por eso le digo, cuando usted vaya al cielo, es más, usted ya trae vestiduras blancas. ¿Qué le parece? Que algunos hermanos muy sencillos pensamos y decimos, cuando yo vaya al cielo me van a poner vestiduras blancas. No, ya las trae puestas. Si a usted Jesús lo lavó de sus pecados, usted tiene vestiduras blancas. Ese es el simbolismo en Apocalipsis. Las vestiduras blancas es la justicia imputada de Cristo a los pecadores. ¿Sí? 3:4. ¿Qué se le promete a una de las iglesias? A la iglesia de Sardis le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En el capítulo 5, versículo 18, dice, versículo 5 del capítulo 3, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre a los que están y de sus santos ángeles. Versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unges tus ojos con colirio para que veas. Le está diciendo a la gente de la Odisea. Ahora vaya al capítulo 7, verso 9. 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Esta es la multitud que Juan ve de todo pueblo, de toda nación y lengua, que son los creyentes gentiles. Los 144,000 son los creyentes del pueblo de Israel, que forman todo el pueblo de Dios.
Después de esto miré, y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, delante del trono. ¿Dónde están los 24 ancianos? Alrededor del trono. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Por eso a partir del capítulo 5 vemos al Cordero junto al trono. Dice, y delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya vamos a entender eso después. Versículo 13 del capítulo 7. Dice, entonces uno de los ancianos, es decir, uno de estos ancianos, habla con Juan y le dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? ¿Dónde se lavan las ropas? En la sangre del Cordero. ¿Literalmente usted cree que es lavar la ropa en sangre? No, es la limpieza del pecado por la obra redentora de Cristo. Eso es lo que significa vestiduras blancas. Capítulo 22, versículo 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? La iglesia, el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, las vestiduras blancas que tienen estos 24 ancianos es la justicia de Cristo, que se le imputa al pecador por haber confiado en Él como Salvador, que es la limpieza del pecado, es la purificación de nuestro pecado. Por eso en el capítulo 1 dice, al que nos lavó de nuestros pecados. Por eso es de que estos ancianos tienen vestiduras blancas. Están sentados en tronos porque están reinando, van a juzgar, están vestidos con ropas blancas porque han sido lavados de sus pecados. Y cuarto, llevan coronas en sus cabezas, que eso habla de su realeza, del pueblo al que pertenecen. Dice, y llevan puestas coronas. Vuelvo a Apocalipsis capítulo, y ahí terminamos. Capítulo 4, verso 4 dice, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, en simbolismo, ellos tienen autoridad. Reciben autoridad, reciben el privilegio de la realeza. Eso es lo que significa la corona, ¿no? Realeza, la dignidad de esa persona, de pertenecer a ese pueblo. Bueno, pues eso es lo que el Señor alienta a los vencedores, a que Él les va a dar una corona. Capítulo 2, verso 10. A la iglesia de Esmirna le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Capítulo 3, verso 11. A la iglesia de Filadelfia. Curiosamente, a las dos iglesias fieles, Esmirna y Filadelfia, se le ofrece coronas de premio. Dice, verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? ¿A quién le está hablando? A los creyentes, a la iglesia. Y esos 24 ancianos tienen coronas de oro en sus cabezas. Es lo que Pablo muchas veces decía en sus cartas, cuando le escribe a Timoteo, despidiéndose de Timoteo, le dice, yo he guardado la fe, he terminado mi carrera, lo único que me espera es que el Señor me dé la corona.
la cual dará a mí y a todos aquellos que son de Él. ¿Sí? Esa es la iglesia. Somos, como Pedro dijo, somos pueblo, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, linaje. Somos de la realeza, dice Pedro. Y aquí en símbolos, que Apocalipsis es un libro simbólico, se le ve a los ancianos con coronas en sus cabezas. ¿Sí? Por eso es de que es la postura más sensata y bíblica, es que estos 24 ancianos son la totalidad del pueblo de Dios, que adora a Dios en el cielo, los que están en el cielo y los que están en la tierra, los que estamos en la tierra. Y que reinamos en vida, y que estamos sentados en tronos, y tenemos coronas en nuestra cabeza, hablando de nuestra realeza, de la autoridad que hemos recibido. Por eso cuando Pablo habla de la iglesia, en Efesios, no se me olvida el capítulo, pero en la carta a los Efesios, capítulo 6 creo es, cuando habla de la iglesia, de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, dice, porque Dios ha dado a conocer su sabiduría a los principados y potestades por medio de la iglesia. Tremendo. O sea que cuando los seres que Pablo llama en Efesios 6, lo llama principados y potestades, dice que es a la iglesia la que le dio la sabiduría de Dios para darla a conocer a los principados y potestades. Y eso es lo que estamos haciendo. En el momento que exponemos las escrituras, la palabra de Dios, cuando la iglesia predica el evangelio, estamos dando a conocer a los principados y potestades la sabiduría de Dios. Ya que nosotros no llevamos cualquier mensajito. Por eso, como Pablo dijo, somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea, por la delegación de Cristo. Eso es lo que somos, embajadores. Termino con esto. Un día, un hijo de un creyente muy entregado a Dios hace mucho tiempo, su hijo quería estudiar para ser embajador de su país. Y le dijo a su papá, hijo, no te rebajes a querer ser embajador de un país de esta tierra, tú eres embajador de Cristo. Qué privilegio el que nosotros tenemos. Por eso, cuando anunciemos el evangelio, hermanos, ustedes que tienen la pasión de anunciar el evangelio, no tengan miedo. Hablen con valor. El Señor está con nosotros y el mensaje que tú llevas no es tuyo, el mensaje es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si entendiéramos eso, otra cosa fuera. Oremos. Señor y Padre nuestro, damos muchas gracias por privilegio tan incalculable que tú has dado a tu pueblo. Este pueblo que tú compraste y lavaste con la sangre de tu Hijo. Y por él, por el Cordero que fue inmolado, es que estamos delante de tu trono. Enséñanos a entender eso, que cuando tu iglesia te adora, se reúne para rendirte culto, no venimos a cumplir, a calmar nuestra conciencia, no venimos a ver a personas, aún cuando es una bendición saludar y ver a tu pueblo, a nuestros hermanos, pero que nunca se nos olvide que este es un culto a ti, Señor, donde venimos a rendirte culto, adoración, alabanza, donde nuestros corazones son elevados hasta tu mismo trono,
donde entramos y, como dice el escritor a los Hebreos, que se nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo a través de tu cuerpo y de tu sacrificio, Señor. Por eso dice él, acerquémonos pues ante el trono de la gracia, confiadamente. Pero esa confianza no está en nosotros, sino en aquel que nos vistió con vestiduras blancas, con aquel que nos lavó de nuestros pecados, por aquel que por nosotros se entregó. Por eso ahora estamos sentados contigo en lugares celestiales. Estamos sentados en tronos. Somos linaje real, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Somos de la realeza. Los hombres en esta tierra se sienten orgullosos de pertenecer a una familia, de pertenecer a clanes, pero nosotros estamos agradecidos porque te pertenecemos a ti y a tu pueblo, Señor, a la nueva Jerusalén. Somos tu esposa, aquella por la cual tú te entregaste y la compraste con tu propia sangre. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti y solo a ti sea la gloria. En Cristo y solo por Cristo. Amén.